¿Alguna vez te has parado a pensar que algunas de las ideas más aceptadas por la humanidad suenan absurdas cuando les quitamos la etiqueta de sagradas? Imagina historias que, si se contaran en cualquier otro contexto, se clasificarían como mitos, cuentos de hadas o incluso chistes. Sin embargo, durante siglos, estas narrativas han moldeado sociedades enteras, dictado normas de comportamiento e incluso justificado guerras. Lo que vamos a explorar aquí no es una crítica a las personas que creen, sino una inmersión en cómo ciertas creencias han sobrevivido al paso del tiempo y siguen siendo consideradas verdades absolutas. La fuerza de estas historias radica precisamente en el hecho de que se han repetido durante generaciones, envueltas en tradición, autoridad y miedo. Es casi como si la mente humana tuviera una vulnerabilidad natural para aceptar lo extraordinario siempre que venga envuelto en el velo de la fe. Lo que parece improbable se convierte en incuestionable, pero si lo miramos sin ese filtro, ¿no veremos algo muy diferente? Uno de los ejemplos más conocidos es la narración de que el primer hombre fue moldeado del polvo de la tierra y la primera mujer surgió de una de sus costillas. Cuando se aísla de su contexto religioso, esta descripción suena como cualquier mito de la antigüedad. Si alguien dijera hoy que una mujer nació del hueso de un hombre, sería motivo de risas. Sin embargo, esta idea fue, y sigue siendo, tratada como fundamento de la existencia humana en diversas culturas. Lo más curioso es que, incluso con todos los avances de la ciencia, genética, biología, evolución, esta historia persiste. Sabemos que compartimos ADN con otros primates. Sabemos cómo funciona la reproducción, pero la narrativa del hombre de barro y la mujer de la costilla sigue viva. Además de ser biológicamente imposible, conlleva un mensaje simbólico que refuerza los roles de género. La mujer como derivada, secundaria, creada a partir del hombre y para él. Esta visión ha moldeado leyes y tradiciones y ha justificado desigualdades. Ahora bien, si esto ya parece extraño, espere a que avancemos a otros pasajes que desafían no solo la lógica, sino también el sentido básico de la justicia. Lo que escuchará en los próximos minutos puede cambiar la forma en que ve historias que tal vez haya escuchado muchas veces, pero que nunca ha cuestionado realmente. A continuación, tenemos otra escena impactante, una serpiente parlante que convence a los primeros humanos de comer un fruto prohibido. Si esta trama se presentara en una fábula o un dibujo animado, todo el mundo la entendería como una metáfora. Pero dentro del discurso religioso, la serpiente parlante no solo gana credibilidad, sino que se convierte en la pieza central de toda una doctrina, el llamado pecado original. Según esta narrativa, toda la humanidad fue condenada por la elección de dos individuos. Imagina el peso de esta idea. Miles de millones de personas, a lo largo de miles de años, consideradas culpables por algo que no hicieron. Es como si toda una escuela fuera castigada porque un solo alumno desobedeció al profesor hace siglos. Fuera de la religión, esto sonaría como un sistema de justicia completamente demencial. Y la lista de acontecimientos improbables no acaba ahí. Existe, por ejemplo, la historia en la que unos niños se burlaron de un profeta por ser calvo, y la respuesta divina fue enviar osos para destrozar a 42 de ellos. Si esto estuviera en el guión de una película moderna, se consideraría brutal y desproporcionado. Pero dentro del texto sagrado, a menudo se lee como justicia divina. Esto plantea una pregunta incómoda. ¿Qué imagen de la divinidad se construye cuando un simple insulto se castiga con una masacre? Otro ejemplo son las prohibiciones alimentarias. En varias tradiciones, ciertos animales han sido clasificados como impuros.
En el pasado, incluso tenía sentido en términos de higiene, ya que no siempre se daban las condiciones para conservar la carne. Sin embargo, hoy en día sabemos cocinar, congelar y esterilizar. Aún así, mucha gente cree que comer un trozo de cerdo o marisco no es solo una elección alimentaria, sino un error moral. Es irónico. La gente puede consumir litros de refrescos y comida ultraprocesada, pero considera que una comida saludable es pecaminosa solo porque así lo determina un libro antiguo. Ahora quiero que participes conmigo. Escribe aquí en los comentarios la frase "cuestiona lo obvio". Quiero ver cuántos de ustedes también creen que solo crecemos cuando tenemos el valor de pensar más allá de lo que siempre nos han dicho. Durante siglos se creyó que las enfermedades eran causadas por espíritus malignos o como castigo por los pecados. Esta visión hizo que muchos dejaran de buscar soluciones prácticas para la salud, creyendo que solo la fe podía curar. Se aconsejaba a las personas que rezaran en lugar de higienizarse, aislarse o tratarse con ciencia. En pleno siglo XXI, todavía hay líderes religiosos que piden a los fieles que abandonen los medicamentos y confíen solo en la oración para enfrentarse al cáncer, la diabetes o incluso el VIH. El impacto de este tipo de creencias es devastador. Cuando la cura no llega, la culpa recae sobre el enfermo acusado de falta de fe. En lugar de apoyo, recibe condena. La fe, que debería traer consuelo, acaba convirtiéndose en una carga. ¿Cuántas vidas se podrían haber salvado si la ciencia no se hubiera considerado enemiga de lo divino? Otro ejemplo notable tiene que ver con la visión del universo. Durante mucho tiempo, la idea de que la Tierra era plana o el centro del cosmos se defendió con uñas y dientes. Cuando surgieron voces como la de Galileo, que aportaban pruebas de lo contrario, el resultado fue la persecución. Al fin y al cabo, aceptar que la Tierra giraba alrededor del Sol era admitir que los textos considerados sagrados estaban equivocados. El miedo al cambio llevó al silenciamiento de la ciencia. Estas creencias no quedaron en el pasado. Todavía hoy existen comunidades que sostienen la idea de la Tierra plana basándose en interpretaciones religiosas para negar evidencias claras. Esto muestra cómo la creencia, cuando está blindada por la fe, puede volverse resistente incluso ante lo obvio. La convicción supera la prueba. Y si la visión del mundo puede distorsionarse hasta tal punto, ¿qué decir de narrativas aún más improbables? Prepárese, porque algunas historias aceptadas por millones de personas parecerían fantasía si se contaran sin la etiqueta religiosa. Una de las más conocidas es la concepción sin relación sexual, presente no solo en el cristianismo, sino en varias culturas antiguas. La idea de que una mujer pueda engendrar un niño sin ninguna participación masculina sería rechazada en cualquier examen médico actual. Sin embargo, cuando se asocia con significados espirituales, se convierte en fundamento de fe para miles de millones. La biología se deja de lado en nombre del milagro. Otro caso curioso es el relato de animales que hablan. La Biblia, por ejemplo, presenta la historia de una burra que conversa con su dueño. Hoy en día, si alguien afirmara que su mascota le ha hablado, la primera reacción sería recomendarle ayuda médica. Pero dentro de un texto sagrado, la misma escena se lee como una señal divina, y no se detiene ahí. Algunas figuras bíblicas son descritas como habiendo vivido casi 1000 años. Piensa en alguien que afirme que su abuelo tiene 600 años. Se consideraría absurdo. Pero en la narrativa religiosa, esto se acepta sin grandes cuestionamientos. Otro clásico es la historia de Jonás, tragado por un gran pez y sobreviviendo días dentro de su vientre. La física y la biología hacen que esta escena sea imposible.
la presión, la falta de oxígeno, el proceso digestivo. Aún así, la frase «para Dios nada es imposible» se utiliza como respuesta inmediata, convirtiendo lo improbable en dogma. Y aquí hay una pregunta que puede inquietarte. Si aceptamos que cualquier imposibilidad puede justificarse por un milagro, ¿hasta qué punto podemos distinguir la fe de la fantasía? Otro punto recurrente es la creencia en el agua considerada santa. Químicamente, no hay ninguna diferencia entre el agua del grifo y la que ha sido bendecida en rituales. Aún así, millones de personas creen que puede purificar, curar enfermedades o incluso alejar las fuerzas malignas. La gente la bebe, la rocía en sus casas, lleva pequeños frascos en el bolsillo. Lo curioso es que, incluso sin ninguna evidencia práctica, esta costumbre persiste con una fuerza impresionante. En varias culturas, el sacrificio de animales y en la antigüedad, incluso de seres humanos, se consideraba una forma de complacer a las deidades. La idea de que un ser supremo se complace con el olor de la carne quemada suena, como mínimo, extraña cuando se analiza sin filtros religiosos. Sin embargo, esta práctica sigue viva en muchas partes del mundo. La sangre y la muerte como moneda de cambio por la bendición divina. El concepto del cielo y el infierno también merece ser destacado. A lo largo de los siglos se han creado descripciones vívidas de paraísos llenos de oro, mansiones y felicidad eterna, y de infiernos dominados por llamas, tortura y sufrimiento sin fin. Esta dualidad simple, casi caricaturesca, todavía se utiliza para moldear comportamientos. La obediencia garantiza la recompensa. El cuestionamiento genera castigo. El problema no radica solo en la fantasía, sino en la moral distorsionada que sustenta. Si alguien es condenado al fuego eterno por tener dudas o por no seguir rituales específicos, ¿qué tipo de justicia es esa? El castigo infinito por fallos humanos finitos es algo que fuera del discurso religioso se consideraría una crueldad desproporcionada. Pero si pensar en destinos después de la muerte ya suena impactante, espere hasta que reflexionemos sobre la idea de un Dios que supervisa cada uno de sus pensamientos, a tiempo completo, juzgando incluso lo que nunca se atrevió a poner en práctica. En muchas tradiciones, se cree que la divinidad no solo observa lo que hacemos, sino que también lee nuestras intenciones, deseos y pensamientos más íntimos. Es como vivir con una cámara invisible instalada en la mente, sin pausa, sin privacidad. ¿La consecuencia? Millones de personas crecen cargando con la culpa no por sus actos, sino simplemente por pensar en algo considerado inapropiado. Este control psicológico también se refleja en los rituales. Rezar en dirección a un punto específico, a una hora determinada y con la postura correcta, se considera fundamental. En algunas tradiciones, perder una sola oración se considera una falta grave. El mensaje implícito es que el ritual importa más que la bondad, más que la compasión. Del mismo modo, las normas de pureza crean situaciones casi absurdas. Tejidos prohibidos, mujeres a las que se les impide entrar en los templos durante la menstruación, personas obligadas a lavarse varias veces antes de tocar un objeto sagrado. Lo que comenzó como antiguas normas culturales sigue vivo como mandamiento divino. Y cuando algo se sale de lo esperado, surge la creencia en la posesión. Las enfermedades neurológicas, los trastornos mentales e incluso los simples comportamientos atípicos han sido, y en muchos lugares siguen siendo, tratados como signos de espíritus malignos. En lugar de recibir tratamiento médico, muchos son sometidos a exorcismos violentos, algunos de los cuales llegan incluso a causar la muerte. Ahora, piénsalo conmigo. Si incluso el funcionamiento natural del cuerpo y la mente puede confundirse con una invasión demoníaca, ¿qué otras realidades cotidianas crees que siguen explicándose con narrativas que no tienen sentido?
Otro aspecto que llama la atención es la creencia de que ciertos objetos tienen poder espiritual. Amuletos, crucifijos, cuentas de oración, símbolos colgados en puertas o dentro de coches se tratan como barreras contra el mal. Química y físicamente, no hay nada especial en estos objetos. Pero cuando están envueltos por lo sagrado, adquieren un estatus de protección invisible. Es superstición disfrazada de religión, tan similar como llevar una moneda de la suerte o evitar pasar por debajo de una escalera. En algunas culturas, el sistema de castas ejemplifica bien cómo una creencia puede sustentar las desigualdades. La idea de que la posición social es el resultado de acciones de vidas pasadas ha creado justificaciones para la discriminación y la explotación. Si alguien nace en la miseria, es culpa suya en otra existencia. Lo que podría considerarse una injusticia se convierte en un plan divino que nadie debe cuestionar, y todavía existe la noción de que Dios necesita tu dinero. La práctica del diezmo y las ofrendas aparece en prácticamente todas las tradiciones. La lógica es curiosa. El creador del universo, supuestamente dueño de todo, exige que sus seguidores entreguen una parte de sus ingresos para demostrar su fidelidad. Mientras los fieles se sacrifican económicamente, los líderes religiosos construyen templos gigantescos y a menudo viven en el lujo. La promesa que sustenta esta práctica es siempre la misma: cuanto más des, más bendecido serás. Este intercambio comercializado de fe revela un aspecto esencial de la religión institucionalizada. La fe no es solo espiritual, sino también un mecanismo de poder económico. Pero quizás lo más intrigante no sea solo el dinero o los objetos, sino la creencia de que nuestras palabras dirigidas al cielo pueden cambiar el curso de los acontecimientos del mundo. La oración, sin duda, tiene un valor psicológico. Puede calmar, aportar concentración y aliviar la soledad. El problema surge cuando se trata como una herramienta para manipular la realidad. Hay personas que creen que pueden detener tormentas, curar enfermedades graves o decidir el resultado de una competición deportiva solo con oraciones. Es habitual ver a dos equipos rezando para ganar, pero solo uno sale victorioso. Esto plantearía una pregunta incómoda. Dios elige bandos en los partidos de fútbol. Y cuando ocurren tragedias, como desastres naturales o accidentes, los supervivientes dicen: «Fue Dios quien me salvó». Pero, ¿y los que murieron? ¿Eran menos dignos? ¿Habían rezado menos? Este razonamiento transforma el azar en favoritismo divino, creando explicaciones que no resisten un análisis lógico. Otro punto es la creencia de que cada palabra de un libro sagrado es perfecta, intocable y libre de errores. Incluso cuando hay contradicciones, incitaciones a la violencia o pasajes moralmente dudosos, está prohibido cuestionarlos. Cuando no conviene interpretarlos literalmente, se dice que son metáforas. Cuando conviene, se convierten en ley absoluta. Esta flexibilidad selectiva se trata como una virtud, cuando en realidad revela incoherencia. A partir de esta base, los líderes religiosos se colocan como intermediarios exclusivos entre los humanos y lo divino. Cuestionar sus palabras equivale a cuestionar al propio Dios. Esto ha dado lugar a abusos históricos y modernos, líderes que se enriquecen, manipulan e incluso llevan a grupos enteros al suicidio colectivo en nombre de su autoridad sagrada. Y aquí surge una pregunta poderosa. Si la verdad absoluta no puede ser cuestionada, ¿cómo podemos estar seguros de que realmente es verdad y no solo una tradición repetida? Otro punto curioso es la creencia de que ciertos lugares están más cerca de Dios que otros. Las iglesias, los templos, las mezquitas y los santuarios se tratan como moradas especiales de lo divino.
Las personas se arrodillan, se quitan los zapatos, se cubren la cabeza o evitan ciertos comportamientos dentro de estas construcciones, como si Dios estuviera más atento en ese espacio específico. Pero si la divinidad es omnipresente, ¿por qué necesitaría una dirección para escuchar a sus fieles? La lógica se desvanece cuando miramos sin el peso de la tradición. Este tipo de idea refuerza las estructuras de poder. Después de todo, si el templo es el único lugar donde Dios realmente responde, y quien controla el templo también controla la fe, el espacio físico, por lo tanto, se convierte en un instrumento de autoridad, capaz de dirigir comportamientos y consolidar jerarquías. Pero quizás el aspecto más intrigante no esté en los objetos, los rituales o los lugares, sino en la actitud ante las preguntas. En muchas religiones, dudar es más grave que creer en algo improbable. No importa si la narrativa involucra serpientes que hablan, mares que se abren o hombres que viven casi 1000 años, siempre y cuando lo aceptes, estás protegido. Pero si te atreves a cuestionar, ya eres visto como una amenaza. Este patrón convierte la duda en pecado, lo que termina paralizando el pensamiento crítico. La curiosidad, que siempre ha sido el motor de la ciencia y el progreso humano, se sofoca en nombre de la sumisión. Así, creencias que ya deberían pertenecer al pasado siguen renovándose en cada generación. Y aquí llegamos a un punto esencial. Si cuestionar está prohibido, ¿no es precisamente ahí donde reside la clave para descubrir lo que realmente tiene sentido? Cuando miramos todas estas creencias en conjunto, nos damos cuenta de algo que tienen en común. Nacieron como intentos humanos de explicar lo inexplicable. En tiempos de incertidumbre, era natural crear historias que dieran sentido a la vida, la muerte y el universo. El problema comenzó cuando estas historias pasaron a ser tratadas como verdades inmutables, incuestionables y absolutas. Convertir los mitos en dogmas fue lo que hizo que ideas extrañas, cuando se ven desde fuera, se convirtieran en motivo de obediencia ciega. No se trata de ridiculizar a quienes creen, sino de comprender cómo el miedo, la tradición y la autoridad pueden dar vida incluso a las narrativas más improbables. Hay que recordar que no hay nada malo en crear símbolos o historias. Es parte de la naturaleza humana. El error está en perder la capacidad de reconocerlos como símbolos y empezar a tratarlos como hechos literales. Es en ese momento cuando las creencias dejan de ser inocentes y pueden convertirse en instrumentos de control, manipulación y violencia. La buena noticia es que siempre existe la posibilidad de mirar con más lucidez. Podemos respetar a las personas sin aceptar necesariamente todas las ideas que defienden. Podemos sentir empatía por los fieles y al mismo tiempo tener el valor de analizar críticamente los sistemas que los mantienen atrapados. Y si has llegado hasta aquí, quiero pedirte un gesto sencillo, pero que marca la diferencia. Deja tu me gusta. Suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. Así, seguirás viendo contenidos que estimulan la reflexión y el pensamiento crítico, ayudando a difundir más razón en un mundo que aún insiste en aferrarse a lo improbable.